Y aquí ustedes descargaron en la unidad 2, ¿cierto? Ustedes descargaron, chiquillos, la tabla de la distribución normal que yo les dejé con dirección hacia la izquierda. Y en estas tablas estadísticas está la distribución binomial, está la Poisson, y está la distribución normal, pero con dirección hacia la derecha, ¿ya? Entonces vamos a descarguenlas también, ábranlas para que, ¿cierto?, vayamos viéndola en el transcurso de los ejercicios, vayan teniéndolas descargadas, para que así cuando ocupemos la pizarra, yo les vaya mostrando, vayamos haciendo los ejercicios en la pizarra, ustedes vayan teniendo también estos ejercicios, o sea, y estas tablas también a la mano, ¿ya? Ahí están los ejercicios. Ya, entonces voy a instalar la pizarra para comenzar con el número 1. ¿No han podido hacer ninguno de estos ejercicios, chiquillos? ¿No han hecho ninguno? Y vamos a abrir la pizarra y vamos a instalar la tableta. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a ver qué nos preguntan en el número 1. Dice, sea X, ¿cierto?, la variable aleatoria que expresa número de pacientes con enfermedades articulares en centros de salud, con las siguientes probabilidades. O sea, cuando, ¿cierto?, les entregan, va a aparecer, ¿cierto?, un ejercicio que va a representar y va a expresar, va a existir una variable ahí. Y la variable, ¿cierto?, aleatoria que se represente va a ser tanto aleatoria discreta, ¿cierto?, o aleatoria continua. Entonces, la aleatoria discreta se representa, ¿por qué ustedes la distinguen que es discreta? Una, por el tipo de variable, ¿cierto? O sea, es un recorrido finito. Va a tener un recorrido finito. Este recorrido, ¿cierto?, va a ser números enteros. La variable va a tomar números enteros, ¿cierto? Como se aprecia acá en los recorridos que toma X, ¿cierto? Y aparecen las probabilidades, aparece una distribución de probabilidades asociada, ¿cierto?, a la variable aleatoria. Entonces, por tanto, ¿cierto?, inmediatamente uno identifica con ello que se trata de una variable aleatoria discreta. Y con el recorrido que tiene esta variable se representa mediante una distribución de probabilidades. Entonces, ¿cierto?, acá cuando ya tiene la función de distribución de probabilidades, uno, ¿cierto?, empieza a trabajar con esta distribución. Cuando no nos dan ninguna distribución de probabilidades, uno debe identificar, o sea, corresponderá a una binomial, a una Poisson, ¿cierto? ¿A cuál de las dos puede, ¿cierto?, apreciarse y puede vivir esta variable aleatoria discreta? Pero acá, en el número 1, ¿cierto?, se identifica mediante una distribución de probabilidades y mediante esta distribución hay que comprobar, dice la letra A, compruebe que se trata efectivamente de una función de probabilidad y represéntela mediante un gráfico, ¿ya? Entonces, la variable, ¿cierto? Lo primero que uno tiene que identificar acá es identificar la variable aleatoria discreta. Y la variable aleatoria discreta la representamos mediante la letra X, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería, chiquillos?
¿Cuál sería, díganme ustedes, cuál sería la variable aleatoria discreta X que tendríamos que anotar nosotros acá? La vamos a representar mediante la letra X, ¿cierto? Mediante la letra X. ¿Y cuál sería la variable aleatoria? ¿Qué tendríamos que escribir nosotros acá? La variable, ¿cierto? En sí se representa mediante una cantidad, ¿cierto? Un número de algo, ¿cierto? Se va a medir esta variable aleatoria discreta mediante una distribución de probabilidades. Por tanto, ¿cuál sería en este ejemplo, chiquillos? No importa que se equivoquen. ¿Cuál creen ustedes que es la variable aleatoria discreta que tendríamos que anotar? El número de pacientes. Muy bien, ¿cierto? Con enfermedades articulares en centros de salud. El número de pacientes, ¿cierto? Muy bien. Con enfermedades articulares en centros de salud. En centros de salud. Entonces esta variable, ¿cierto? Vive bajo una distribución de probabilidades que ustedes, ¿cierto? La tienen allí. Y esa distribución de probabilidades, ¿cierto? La sumatoria, ¿cómo representamos que es una distribución discreta legítima? La sumatoria de igual 1 hasta, ¿cuál sería el k, chiquillos? ¿Cuál sería el k que vive, el término finito que vive esta variable aleatoria discreta? ¿Cuál sería de igual a 1 hasta cuánto? ¿Cuál es el recorrido que toma? ¿Cuál es el recorrido que toma acá? ¿De x1 hasta cuánto? X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 y X8, ¿cierto? Hasta X sub 8. Entonces, por tanto, de 1, ¿cierto? Hasta 8, y que se debe representar las probabilidades. Y eso debe ser igual a 1, ¿ya? Entonces, si eso, ¿cierto? Es igual a 1, ¿cierto? Se trata de una distribución, ahí ustedes pueden sumar las probabilidades, ¿cierto? Y van a comprobar que es 1, por tanto, ¿cierto? Al comprobar que es 1, la sumatoria de esas probabilidades se trata de una distribución discreta legítima. Ahí no le coloqué la letra A. Estamos completando la letra A. ¿Qué más nos piden en la letra A, chiquillos? ¿Qué más nos piden hacer ahí? ¿Nos falta algo que cubrir? ¿Qué nos falta que hacer ahí? Vamos a abrir hartas páginas de pizarra mientras ustedes me dicen qué más nos piden ahí, chiquillos. Nos falta algo por hacer. Nos piden que hagamos un gráfico, ¿cierto? Dice represéntela mediante un gráfico. Entonces el gráfico, ¿cierto? Vamos a hacer, ¿cierto? Ese gráfico donde se representa una línea en cada valor de la variable, ¿cierto? Con su correspondiente probabilidad en el eje Y. Entonces vamos a irnos a la pizarra y vamos a hacerla con las líneas. Y en la primera
¿cierto? Vamos a ir de 5 en 5 para que no sea tan grande. Vamos a comenzar ahí 0,35, 0,30, 0,25, 0,20, 0,15 y vamos a borrarle que me quedó muy corto. Vamos a hacerlo por ahí 0,15, acá 0,10 y 0,05. 0,05. Entonces, en el eje X, ¿cierto? En el eje Y, esas proporciones que ustedes ven ahí son las probabilidades asociadas a cada variable, ¿ya? Entonces, esas probabilidades se representan mediante P de X o P sub I, ¿cierto? Le pueden colocar P sub I o P de X que representan las probabilidades en el eje Y, ¿cierto? Asociadas a los valores que toma la variable, el recorrido, ¿cierto? O sea, que cuando exista, ¿cuál es la probabilidad de que no exista, ¿cierto? No asista ningún paciente al centro, de que asista un paciente al centro, de que asistan 2 pacientes al centro, de que asistan 3 pacientes al centro, que asistan 4 pacientes al centro, que asistan 5 pacientes al centro. Vamos a hacerla, nos faltó espacio aquí. Que asistan 6 pacientes al centro con enfermedades articulares y que asistan 7 pacientes al centro con enfermedades articulares. Entonces, ¿cierto? Esa variable va a ser la variable X que definimos en la pizarra, ¿cierto? Esta variable es la variable aleatoria X, que ya la definimos, ¿cierto? En la primera parte, en la pizarra, en la primera pizarra, que sería el número de pacientes con enfermedades articulares en centros de salud. Entonces acá, ¿cierto? La abreviamos con la letra X, la podemos abreviar, si también la gustan escribir, también la pueden escribir, ¿cierto? Número de pacientes con enfermedades articulares en centros de salud, o si ya la definieron, se abrevia, ¿cierto? Que es la variable que ya está definida propiamente tal anteriormente. Entonces ahí empezamos ahora a hacer la línea. Nos dice ¿cuál es la probabilidad de que no asista ningún paciente con enfermedad articular al centro? ¿Cuál sería la probabilidad, chiquillos? Si nos damos cuenta en la tabla de distribución de probabilidades, ¿cuál sería? 0,230. Muy bien, ¿cierto? Entonces ahí la colocamos por acá antes de llegar al 0,25. Entonces ahí nosotros, ¿cierto? Colocamos la línea. Ahí me quedó media chueca. Vamos a borrarla para que nos quede más. Cero coma doscientos treinta por acá. Que asista un paciente con enfermedad articular al centro. ¿Cuál sería? Que asista un paciente con enfermedad articular al centro. ¿Cuál sería esa probabilidad?
0,322. Exacto, entonces me voy acá, ¿cierto? A donde... Ahí, ¿cierto? Al 1, tengo mal pulso. Que asistan 2 pacientes al centro. Que asistan 0,117. muy bien. 0,177. Perfecto, ¿cierto? Por acá entonces, por acá, ahí, que asistan 3 pacientes al centro. ¿Cuánto sería esa probabilidad? 0,155. Muy bien, 0,155, ¿cierto? Por acá. De que asistan 4 pacientes al centro. 0,067. 0,067 por acá, ¿cierto? Entonces, 0,067 por acá. Que asistan 5 pacientes al centro. 0,024. 0,024 por acá. Por acá. Que asistan 6 pacientes al centro. 0,015. 0,015, ¿cierto? Por acá, más chiquitito. Y de que asistan 7 pacientes al centro. 0,01. 0,01, ¿cierto? Por acá. Entonces, por tanto, ¿qué forma toma la distribución del número de pacientes con enfermedades articulares en centros de salud? ¿Qué forma toma? Sesgada a la derecha. Sesgada hacia la derecha. Muy bien. Entonces ahí, ¿cierto? La distribución del número de pacientes, ¿cierto? De la variable del número de pacientes con enfermedades articulares, en centros de... es sesgada hacia la derecha. Entonces, por tanto, ahí terminaríamos la letra A. ¿Ya? La letra A. Luego nos dicen la pregunta, nos dicen la letra B, nos dice, calcula la probabilidad de que el número de pacientes con enfermedades articulares sea menor o igual que 4. Entonces, ahí, ¿cuál sería, chiquillos? Vamos a la pizarra, la letra B. Y la letra B nos pregunta por la probabilidad, ¿cierto?, de que el número de pacientes con enfermedades articulares X sea menor o igual que 4. Entonces, ¿eso es igual a cuánto? ¿Qué tendríamos que sumar ahí? ¿Cuánto sería esa probabilidad? Tendríamos que sumar todas, ¿cierto?, las probabilidades de X es igual a 0 hasta X es igual a 4, ¿cierto? Entonces, por tanto, ¿cuánto me da entonces esa probabilidad?
súmenlo y me dicen. Para ver si nos da lo mismo. Me dio 0,951. Perfecto, muy bien. 0,951. Entonces, por tanto, hacemos el cálculo, damos respuesta, ¿cierto? La probabilidad, vamos a colocarle por tanto, ¿cierto? La probabilidad, ahí, abreviado, la probabilidad de que el número de pacientes con enfermedades articulares en centros de salud, sea menor o igual a 4, sea menor o igual a 4, es de 0,951. ¿Sí? Una probabilidad, ¿cierto?, alta de que pueda ocurrir. Entonces, luego, ¿cierto? Luego la letra C nos dice calcula la media o el promedio, ¿cierto?, de pacientes con enfermedades articulares en centros de salud. Entonces ahí, ¿cierto?, tendríamos que calcular el promedio de esa variable aleatoria y discreta con esa distribución de probabilidades. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? ¿Se recuerdan? El promedio. ¿Cómo tendríamos que calcular el promedio? El promedio, ¿cierto?, se representa mediante el valor esperado de la variable aleatoria, ¿cierto?, o la esperanza, o el primer momento que se llama, ¿cierto? También se representa, para abreviarlo, ¿cierto?, con mu sub x, que mu, la letra griega mu, representa la media, ¿cierto?, poblacional, que representa, ¿cierto?, el promedio de la variable aleatoria discreta. Entonces, por tanto, eso es igual a la sumatoria de i igual 1, de i igual 1 hasta 8, ¿cierto?, hasta acá, de x sub i multiplicada por la probabilidad correspondiente. Entonces ahí, ¿cierto?, en el promedio, vamos a colocarlo más acá abajito, es igual, y ahí, ¿cierto?, comenzamos a 0, sería por su probabilidad, por 0,230, más de que asista un paciente por la probabilidad que asista, que sería 0,322, más 2 por 0,177, más 3 por 0,155, más 4 por 0,067, más 5 por 0,024 y más 6 por 0,015, y por último más que asistan 7 pacientes, y la probabilidad de que asistan 7 pacientes con enfermedades articulares al centro es 0,01, y eso nos da un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto nos da, chiquillos, el promedio? El promedio de pacientes con enfermedades articulares en centros de salud. ¿Cuánto nos da este cálculo? Para ver si nos da lo mismo.
¿Cuánto les dio el promedio, chiquillos? A mí me dio 1,689. Muy bien, correcto. 1,689. Entonces, la interpretación, como es variable aleatoria discreta, ¿cierto? Es variable aleatoria discreta, entonces la interpretación, ¿cierto? Sería la interpretación, por tanto, el promedio, ¿cierto? Por tanto, el promedio, ahí hice una raya. Por tanto, el promedio de pacientes, con enfermedades articulares en centros de salud, ¿cierto? Es de 1 a 2 pacientes, ¿cierto? Por centro. 1 a 2 pacientes por centro. Entonces dejamos en la interpretación, dejamos en entero, ¿cierto? En lo entero donde se mueve, ¿cierto? El cálculo, que es 1,689. Entonces, en promedio de 1 a 2 pacientes, ¿cierto? Por centro, como es discreta, y sabemos, ¿cierto? Que en sí la variable, ¿cierto? Tiene el recorrido finito, se mueve bajo números enteros. Entonces, por tanto, ahí nosotros le colocamos esa interpretación. Luego nos preguntan en la letra D por la desviación estándar del número de pacientes, ¿cierto? Calcula la desviación estándar de pacientes con enfermedades articulares en centros de salud. Entonces ahí la desviación estándar, ¿cómo sería? La desviación estándar, tenemos que calcular la varianza, ¿cierto? La varianza primeramente, y la varianza, ¿cómo la calculamos? La varianza de la variable aleatoria, ¿cierto? X es igual, ¿cierto? A el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado, y se le resta el promedio, ¿cierto? Y el promedio lo vamos a identificar con la letra griega mu al cuadrado, que es lo que calculamos en la letra C. Entonces, por tanto, tenemos que calcular ahora el valor esperado de la variable al cuadrado. Entonces, eso sería igual a la sumatoria de i igual 1 hasta 8 de x sub i al cuadrado multiplicada por su probabilidad, ¿ya? Y a ello le restamos, ¿cierto?, el promedio, que sería 1,689 al cuadrado. 1,689 al cuadrado. Entonces ahí en el cálculo tenemos que, ¿cierto?, elevar al cuadrado la variable multiplicada por su probabilidad. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna consulta? Entonces ahí calculamos 0 por 0,230, ¿cierto? Más 1 al cuadrado, que sería 1 por 0,322, más 2 al cuadrado, que sería 4, ¿cierto? Multiplicado por 0,177, más 5 al cuadrado, perdón, más 3 al cuadrado, que sería 9 por 0,155, más 4 al cuadrado, que sería 16,
multiplicado por 0,067 más 5 al cuadrado, que sería 25, multiplicado por 0,024 más 6 al cuadrado, que sería 36, multiplicado por 0,015 más 7 al cuadrado, que sería 49, multiplicado por 0,01. Y a ello le restamos, ¿cierto?, el promedio al cuadrado, 1,689, que nos va a dar 2,853. Entonces, ¿cuánto les da la varianza? ¿Cuánto les da la varianza del número de pacientes con enfermedades articulares? Para ver si nos da lo mismo. La varianza, van a llegar que la varianza de la variable aleatoria, ¿cierto?, es 2,274. Por tanto, la desviación estándar, ¿cierto?, la desviación estándar que nosotros tenemos, la desviación estándar, la abreviamos con sigma, ¿cierto? La abreviamos con la letra griega sigma, y sería la desviación estándar la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de 2,274, y nos da, ¿cierto?, la raíz 1,51. Entonces, por tanto, la interpretación, por tanto, ¿cierto?, por tanto, la desviación estándar del número de pacientes, con enfermedades articulares, en centros de salud, es de 1 a 2 pacientes, ¿cierto?, por centro. Es de 1 a 2 pacientes por centro. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda del ejercicio 1? ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. Ya. Seguimos con el 2. El 2. ¿Qué nos dice el número 2? Nos dice la probabilidad de que una persona se desmaye en un concierto es 0,05, representado por P, ¿cierto? La probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de que en un concierto al que asisten 20 personas se desmayen 4? Entonces ahí, la número 2, se pregunta por una probabilidad de una variable aleatoria, ¿cierto? Y la variable aleatoria que se representa ahí es discreta o continua. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la variable aleatoria que se debería definir en la número 2? No importa que se equivoquen. ¿Cuál sería la variable aleatoria? También la vamos a representar por la letra X. Esa variable va a vivir bajo una distribución, bajo un modelo discreto,
¿ya? Y hay que identificar bajo qué modelo discreto vive esa variable aleatoria que vamos a definir. Entonces, ¿cuál sería la variable aleatoria que vamos a identificar? En el número 2. La variable aleatoria, ¿cierto? Vamos a definirla como el número de personas, que se desmayan en un concierto. El número de personas que se desmayan en un concierto. Y esa variable, la variable aleatoria X, vive, se distribuye, ¿cierto? Le colocamos con el símbolo de la distribución. Se distribuye bajo ¿qué distribución? ¿Qué distribución, qué modelo discreto se distribuirá este número de personas que se desmayan en un concierto? ¿Bajo qué distribución? Nos dan una probabilidad de éxito ahí y nos dan también que asisten 20 personas, nos dan un N. ¿Cómo se distribuirá esta variable aleatoria? Bajo una distribución binomial, ¿ya? Bajo una distribución binomial con el parámetro n y p, y n sería 20, ¿cierto? Y p, que sería la probabilidad de éxito, sería 0,05. 0,05. Entonces nos preguntan ahí, ¿cuál es la probabilidad de que se desmayen 4 personas? Entonces, ahí nos están preguntando por una probabilidad exacta, ¿cierto? Que en el caso de la continua, eso no puede ocurrir una probabilidad exacta. ¿Cuándo ocurre esto? En una discreta, solo en una discreta. O sea, la probabilidad de que X sea igual a 4. Eso nos están preguntando, ¿cierto? En la pregunta que nos están haciendo en el número 2. Entonces, nosotros podemos encontrar esta probabilidad directamente en la tabla. Si nosotros nos vamos a la tabla, la podríamos encontrar directamente ahí. La distribución binomial, ¿cierto? La fórmula que tiene la distribución binomial en la tabla, ¿cierto? Que nosotros en las tablas estadísticas, en la primera, ahí, aparece un n, aparece en cada fila, ¿cierto? El número de ensayos, el n, aparece también el x, que es representado por el r, ¿cierto? Por la letra r, que es el valor que toma x, la variable aleatoria, y en cada columna va la probabilidad de éxito, p, va la probabilidad de éxito. Todas estas probabilidades acá calculadas fueron a través de esa fórmula, ¿cierto? De la fórmula de la distribución binomial, n es a x, ¿cierto? Por la probabilidad de éxito elevado al valor que toma la variable, por, ¿cierto? El fracaso por 1 menos p, elevado a n menos x, el número de ensayos menos el valor que toma la variable. Todas estas probabilidades exactas fueron calculadas bajo esa fórmula. Entonces nosotros podríamos encontrarla directamente acá si pudiésemos. ¿Por qué digo si pudiésemos? Porque hay que ver el n. ¿Llega el n hasta cuánto, chiquillos? Ahí llega el n hasta 10. Entonces acá no podemos encontrarla directamente en la tabla. ¿Qué tenemos que hacer? Ocupar la fórmula, que es donde se calcularon todas estas probabilidades, pero ahora, ¿cierto?, con un n de 20. Pero el n de 20 no está acá. Entonces, por tanto, tenemos que ocupar, no podemos llegar a encontrarla, ¿cierto?, directo de la tabla, pero sí podemos ocuparla a través, ¿cierto?, de la fórmula, que sería n esa x sería 20 es a 4, ¿cierto?, multiplicado por la probabilidad de éxito 0,05 elevado a x, al valor que toma x, que sería 4, multiplicado por 1 menos 0,05 elevado a
n menos x, 20 menos 4, 16, elevado a 16. Entonces, por tanto, ¿cuánto les da esa probabilidad? En la calculadora, ¿cierto? En la calculadora científica ustedes tienen en cuenta la combinatoria. Si no, la pueden, ¿cierto?, encontrar a través del Excel también. ¿La tienen en la calculadora? ¿O alguno va a ocupar el Excel o van a ocupar la calculadora? En la calculadora ustedes la encuentran en... aparece una N, aparece una P. ¿Tienen la calculadora a mano, chiquillos? La calculadora científica, la Casio. La científica más básica. La calculadora científica más básica. ¿Ahí encuentran la combinatoria? Sí. ¿Cuánto les da entonces? Ahí ustedes encuentran 20, le colocan la combinatoria y le colocan 4. 20, combinatoria, 4. Y ahí después multiplican por 0,05 elevado a 4, por 1 menos 0,05 elevado a 16. Van a llegar a la probabilidad de 0,0133. 0,0133. ¿Alguien va a ocupar el Excel para repasar la fórmula en el Excel de la combinatoria? ¿O van a ocupar la calculadora? ¿La repaso en el Excel, chiquillos? ¿O van a ocupar la calculadora solamente? Por lo menos yo voy a ocupar la calculadora, profe. Ya, si hay alguien que va a ocupar el Excel y que no tenga calculadora, ¿cierto? Me avisa. Ahí me dice, profe, háganla en el Excel. Si la ocupan en la calculadora, llegar también y calcularla. Llegar y encontrarla. Entonces, la interpretación. Por tanto, ¿cierto? La probabilidad de que se desmayen, 4 personas al concierto, que asisten 20 personas, ¿cierto? Al concierto que asisten 20 personas es de 0,0133. ¿Alguna duda con la distribución binomial? El siguiente también es de la binomial, ¿cierto? El siguiente también es de la binomial. Y vamos a ver qué nos dice el siguiente. El siguiente... Profe, ¿cómo saber cuándo es binomial? Porque te dan las repeticiones, te dan los ensayos. Te van a dar 2 parámetros. Te van a decir, ¿cierto? Que te van a dar de por sí una probabilidad de éxito, que ocurra un éxito. Y te van a dar, ¿cierto? Cuando es Poisson, uno la identifica, vamos a hacer también una Poisson, que la variable ocurre en una cierta cantidad de espacio determinada o en un tiempo determinado. Y te dan también, ¿cierto?, el parámetro lambda. Si no te dan el parámetro, te hablan de un parámetro, ¿cierto? Te hablan de un promedio que ocurre bajo la variable aleatoria. Entonces uno inmediatamente identifica qué es la Poisson. ¿Por qué? Porque no te dan tampoco la cantidad de repeticiones, no te dan el n. Entonces ahí también uno dice, hace clic. Ah, ya, entonces esto es binomial. ¿Cierto? Porque ocurre, ¿cierto? Bajo una cantidad específica, te dan un n, una cantidad de repeticiones que vive la variable aleatoria y te dan un éxito, una probabilidad de éxito. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la Poisson es lo mismo que la binomial.
La Poisson es una discreta, pero vive en la distribución binomial es distinta a la Poisson. Es discreta también. Es discreta la Poisson, pero, ¿cierto? Se calcula la probabilidad bajo la variable aleatoria que vive bajo una distribución Poisson. Pero no son iguales. Son dos distribuciones discretas distintas. La Poisson vive bajo un tiempo determinado. O una cantidad de espacio determinada. Después de la binomial vamos a hacer una Poisson. Acá. Vamos a tirarla para acá, que se me... Ah, se me pegó la... Se me pegó la pantalla para sacarla. No se me quiere. La 3. ¿Qué nos dice la 3? Ustedes la tienen ahí. ¿Qué nos dice el ejercicio número 3? ¿Qué nos dice el número 3? Nos dice... Se sabe que la probabilidad de que un individuo reaccione desfavorablemente tras la inyección de una vacuna es 0,15. Determina la probabilidad de que en un grupo de 10 personas vacunadas exista lo más 2 personas que reaccionen desfavorablemente. Entonces ahí, vive una variable aleatoria discreta, ¿cierto? ¿Vive bajo qué distribución? ¿Cuál sería la variable aleatoria discreta que nosotros tendríamos que identificar en el número 3? ¿Cuál sería la variable aleatoria discreta que tendríamos que identificar? Saben, chiquillos, estoy viendo por el tiempo que vamos a tener que continuar el jueves. Vamos a hacer el 3 y se nos va a acabar la hora. Y el jueves, no sé si les parece bien que hagamos una hora de práctica, ¿cierto? Sigamos con la guía. Y la Camila va a ser también, va a ser uno de la guía. El miércoles también asistan a la ayudantía de la Camila. Y el jueves comenzamos el taller después de la clase. ¿Les parece? Y ahí ustedes lo comienzan a realizar. ¿Ay? ¿Les parece? Sí. Ya. Porque estamos viendo en el tiempo, viene la normal, y la normal es bien larga también. Entonces, como ustedes se dieron cuenta en el último ejercicio que hicimos en clase, vayan repasando también, vayan realizando la guía, para que lo ideal es que el jueves comparen los resultados. Ustedes me digan, profe, me dio esto, me dio lo otro, y ahí vean los errores que puedan ustedes tener, ¿ya? Entonces vamos a hacer el 3, antes de cerrar. ¿Cuál es la variable, chiquillos? ¿Cuál sería la variable que nosotros identificamos en la 3? El número de personas que reaccionan desfavorablemente tras la inyección de una vacuna, ¿cierto? Y ahí nos dan dos parámetros, ¿cierto? Nos dan un N y un P. Entonces, ¿cuál sería en el ejercicio 3? Identificamos la variable, ¿cierto? Que sería el número de personas,
que reaccionan, ¿cierto? Que reaccionaron desfavorablemente, que reaccionaron desfavorablemente tras la inyección, ¿cierto?, de una vacuna. ¿Cómo se modelaría esa variable? ¿Bajo qué distribución? ¿Binomial o Poisson? X nos dan una probabilidad de binomial, de éxito, ¿cierto? Y nos dan el n. Binomial con parámetro n. ¿Y el n cuánto sería, chiquillos? N y P. ¿Cuál sería el n? No importa que se equivoquen. Díganlo nomás, con toda confianza. ¿Cuál sería el n? 10. 10, muy bien, perfecto. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 0,15. 0,15, perfecto. Entonces, por tanto, ¿cuál sería? Ahí nos preguntan una probabilidad, ¿cierto? Bajo esa distribución nos preguntan una probabilidad y nos dicen, determina la probabilidad de que en un grupo de 10 personas vacunadas exista lo más 2 personas que reaccionen desfavorablemente. ¿Cómo tendríamos entonces que escribir esa probabilidad? La probabilidad de que X sea, la probabilidad de que X sea de que a lo más, ¿cómo sería? ¿Cómo tendríamos que escribir eso? De que exista a lo más 2 personas que reaccionen desfavorablemente. ¿Cómo tendríamos que escribir eso, chiquillos? Que sea lo más 2, que sea menor o igual que 2. ¿Ya? Entonces eso nos están pidiendo una probabilidad acumulada bajo la distribución binomial, ¿ya? Y eso nos indica que es la probabilidad exacta, ¿cierto?, de que X sea igual a 0, más la probabilidad de que X sea igual a 1 bajo la binomial, más la probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces esas probabilidades, ¿cierto?, si nosotros queremos encontrar en la tabla, las podríamos encontrar en la tabla directo para no ocupar la fórmula tan larga, ¿cierto? Y ahorrar más tiempo. ¿Tenemos el n suficiente para encontrarlo en la tabla? Sí, ¿cierto? Tenemos el n suficiente, el n, ¿cierto?, que sería 10. Entonces ahí tenemos que encontrar, ¿cierto?, cuando X es igual a 0. ¿Cómo la encontramos acá cuando X es igual a 0? El N10. Primeramente nos enfocamos, ¿cierto?, en el N10. Nos vamos acá. ¿Van viendo conmigo la tabla, chiquillos? Sí, profe. Ya, el N10. Entonces, el R, ¿cierto?, que indica los valores que toma la variable discreta. Va de 0 hasta 10. Y vemos el éxito, que sería 0,15, ¿ya? 0,15. Entonces, cuando X es igual a 0, ¿cierto? X es igual a 0, y vemos acá el éxito, en la columna de éxito, 0,15. Nos vamos entonces acá abajo. Cuando X es igual a 0, ¿cuánto sería la probabilidad? 0,1969. Cuando X es igual a 1, 0,3474. Y cuando X es igual a 2, 0,2759. Entonces tenemos que sumar estas 3 probabilidades que dan acá exactas para encontrar la acumulada hasta 2. Entonces, ¿cuánto nos daría ahí esa suma de esas probabilidades? Entonces ahí la anotamos, ¿cierto? Sería 0,1969
más 0,3474 más 0,2759. Y eso nos da una probabilidad de 0,8202. Entonces, por tanto, ¿cierto? La respuesta, la probabilidad de que en un grupo, ¿cierto? De que en un grupo de personas vacunadas, exista lo más 2 que reaccionen desfavorablemente, exista a lo más 2 que reaccionen desfavorablemente, es de 0,8202. 0,8202. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. ¿Estamos claros? El 4 se trata de una Poisson. Entonces ahí, ustedes vayan estudiando en estos días, chiquillos, ya, para que vayan desarrollando esta guía como estudio, para que el jueves, cuando la vamos desarrollando, ¿cierto? Lo que alcancemos a hacer en la hora del jueves, de las 2:30 a las 3:30, ustedes ya los tengan desarrollados. Entonces, vamos comparando resultados, ¿ya? Entonces ahí ustedes dicen, ah, no, me equivoqué en esto, no era así. O ustedes digan, ah, ya, lo tengo correcto, o sea, está bien lo que hice. Entonces ahí ustedes, ¿cierto? Vayan desarrollando, vayan estudiando en estos días, vayan repasando la materia, vayan viendo las clases. La Camila también va a hacer ejercicio el miércoles en la hora de ayudantía, conéctense a la ayudantía de la Camila. Y ahí la Camila me va a decir, ¿cierto?, qué ejercicio alcanzó a hacer para yo seguir con los siguientes para el jueves. A lo mejor la Camila va a alcanzar a hacer 1 o 2, ¿cierto?, probablemente. Y el 4, ¿cierto?, ustedes vayan identificando cuál sería. Y ahí ustedes dicen, ah, se trata de este otro modelo, de esta otra distribución, ¿ya? Entonces ahí ustedes cualquier duda ahora también a través del chat me la pueden hacer. Hasta las 10:35 los quedo acompañando a través del chat, ¿ya? Entonces ahí ustedes vayan estudiando, vayan haciéndome las consultas, ¿cierto? A través del chat, cualquier duda que ustedes vayan teniendo, ¿ya? Entonces así comienzan a hacer el desarrollo del taller el jueves después del horario de clase, ¿cierto? Yo les doy las instrucciones del taller. Y lo ideal igual es que lo entreguen el lunes antes que comencemos la unidad 3 a las 8, o sea que tengan plazo máximo hasta las 8 de la mañana del lunes, ¿cierto? Para que así no estén ocupando el horario de clase del lunes 27, que íbamos a comenzar con la unidad 3, ¿cierto? Con inferencia estadística. Entonces, para que así ustedes ya lo tengan eso ya entregado. Entonces, vamos a dar plazo hasta el lunes 27, hasta las 8 de la mañana para que me lo manden al correo, el desarrollo. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? No, profe. Ya, entonces quedamos por Teams hasta acá y por chat yo los quedo acompañando hasta las 10:35. Cualquier duda que ustedes tengan. Cuídense mucho, chiquillos. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, por Teams, nuevamente. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Cuídense, chicos. Chao.